el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volver a Viniste por mí, peleaste por mi corazón.
Ya en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Y aquí estamos dispuestos a adorar a nuestro Dios creador. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? El Salmo 19 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, pues son una admirable exhibición de sus obras. La versión Reina Valera dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Día y noche, sin cesar, hablan de Dios, sin sonido, sin palabras, silencioso en los cielos. Su mensaje se extiende por todo el mundo. Dios creó un mundo precioso para que disfrutemos de él, pero lamentablemente el hombre, con sus industrias y toda su ciencia y conocimiento, no ha hecho más que empobrecerlo y autodestruirlo. Esta creación de Dios debe ser mantenida por sus hijos y es la que nos está hablando diariamente de su grandeza y de su poder. Así que, ¿cómo no adorarle? La creación muestra su gloria obedeciendo a las leyes de Dios. ¿Cómo no le vamos a obedecer? La creación muestra su gran amor por cada uno de nosotros. Él nos creó. ¿Y cómo no va a conocer Él nuestras debilidades, nuestras fortalezas? Y a pesar de todo nos ama, a pesar de todo nos busca, a pesar de todo está guiándonos y está muy cerca nuestro, aún sobre aquellos que están lejos, que se han querido alejar de los cuidados del buen pastor. Él te sigue buscando, Él te sigue llamando, porque quiere tenerte entre sus ovejas. El Señor Jesús vino a dar su vida, pero también a dar vida en abundancia. La vida de Cristo llena todo nuestro ser espiritualmente, también ayuda a nuestra mente a permanecer sana y también a nuestro cuerpo, como los mismos científicos lo están descubriendo en este tiempo. Por eso qué bueno es aprender desde la más tierna edad las enseñanzas bíblicas para llevar una vida sana en todo sentido. Y esto es lo que precisamente tratamos de inculcar a nuestros niños. Vamos a compartir ahora los consejos del Patito Juan y las apreciaciones que nos traen Esmeralda y Alexis. Muchas gracias por estos niños que Dios ha puesto entre nosotros para enseñarnos también. Gloria a Dios por ellos.
Bueno. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Qué bueno. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá, De vuelta. obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Yo, Viper, yo leo la Biblia y también a veces oro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Sí, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho, pero sí, yo lo hago, a veces lo hago, Viper. Mejor escuchar Patito Juan. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Vos también, Viper, ¿eh? Obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, ¿eh? Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? Hola, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia como dice el Patito Juan. Amado Dios, te damos gracias por los corazones, por los alimentos, por la familia, por los alimentos. Bendice, Señor, en nombre del Señor Jesús. Amén. Hola, quiero compartirles el Salmo 46, 1, 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Estamos hablando que aunque en la tierra pasen cosas sobrenaturales, estamos bajo la protección de Dios y sus cuidados, porque Él nos ama. Y ahora vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, pido que puedas proteger a las personas que están en graves problemas, Señor. Pido que a los que están pasando por graves problemas, Señor, los puedas cuidar y proteger, Señor. Y pido que puedas cuidar a la familia de las personas, Señor. A los viejitos, Señor, que se puedan levantar una vez más, Señor, y orar por ti, Señor, y leer la Biblia, Señor. Pido que gracias por el pan de cada día que nos has dado, Señor. Gracias por la comida que nos has dado. Y pido que puedas cuidar a los niños que van a la iglesia y a su familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es nuestro amparo,
nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque la tierra sea removida, la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuánta riqueza encontramos en los salmos, ¿verdad? Este cancionero bíblico lleno de experiencias parecidas a las que hoy en día todavía seguimos padeciendo o también disfrutando. En él encontramos nuestra mejor forma de alabar a Dios y también de conectarnos con Él. Es plena alabanza, plena adoración transitar el libro de los Salmos. Y justamente el que vamos a tratar en esta noche para la reflexión coincide con aquellos que tenemos el aposento alto, con la reflexión justamente de hoy, sábado 22 de mayo. Y como este salmo es muy conocido, y yo sé que muchos incluso conocen de memoria, sobre todo los primeros versículos de este salmo, me gusta y voy a darle lectura junto con la versión de la Biblia, la Biblia al día, porque tiene algún detalle de léxico más actual y aparte lo toma en primera persona, ya lo van a ver. Entonces este salmo se titula, en la Reina Valera, Alabanzas por las bendiciones de Dios, y es un salmo de David. Comienza diciendo así: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. De todo corazón bendigo el santo nombre de Dios. Versículo 2. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sí, bendeciré al Señor, y no me olvidaré de los hechos gloriosos que por mí realiza. 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
Él perdona todos mis pecados. Me sana. 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Me sana y me rescata del infierno. Me rodea de tierno amor y misericordia. Y el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Llena mi vida de bienes, mi juventud se renueva como la del águila. No tengo la menor duda de que el Señor nos va a bendecir en esta noche al reflexionar sobre los 6 beneficios que encontramos tan solo en estos 5 versículos. El mensaje que vamos a compartir está a cargo de Gloriana Montero, quien es la esposa del cantante y adorador cristiano Danilo Montero. Ellos en estos últimos años están pastoreando una iglesia allí en Estados Unidos y comparten, tienen su canal en el cual constantemente están transmitiendo todas estas buenas enseñanzas de la palabra de Dios. Así que los dejo con Gloriana y estoy segura de que el Señor nos va a bendecir a través de esta hermosa palabra en esta noche. Si usted lee el Salmo completo, se está dando cuenta que lo que cantamos fue tal cual los primeros 5 versículos de ese Salmo. Y es importante, este Salmo es escrito por David. Y David sabe que es necesario que nuestra alma entienda y sepa bendecir y reconocer todos los beneficios del Señor. Porque uno muy rápido dice, Señor, bendíceme o Señor, te bendigo. ¿Pero qué quiere decir eso? Tal vez sí sabemos cómo Dios nos puede bendecir, ¿verdad? Ay, Señor, bendíceme con un buen esposo, con un buen trabajo, con buenas relaciones, con paz, con salud. Pero ¿cómo podemos nosotros bendecir a Dios? ¿Cómo? Dios no necesita nuestro dinero, Dios no necesita nuestro servicio, tiene ángeles que están listos para servirle. ¿Cómo podemos bendecir a Dios cuando sabemos ser agradecidos por cada uno de los beneficios que nuestra alma recibe? Cuando nosotros podemos reconocerlo en todos los detalles y saber que su nombre es santo y que su nombre tiene un montón de significados y todos tremendos y poderosos para nuestra vida. Pero hay que decirle al alma que se levante, porque muchas veces en medio de este mundo nuestra alma se siente afligida, entenebrecida, triste, cargada. Pero una vez cuando empezamos a contar nuestros beneficios y nuestras bendiciones, ese peso, esa sombra tiene que levantarse, porque entonces te das cuenta que has sido favorecido por el mismo Dios del cielo. Y el alma es tan importante cuidarla, porque dice la palabra de Dios cuando llama también al alma el corazón, todo lo que es del ser humano, lo interno del ser humano. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí emana tu vida. De allí emana lo que tú tienes, tu vida. Entonces es importante que nosotros sepamos que cuando nos estemos desenfocando o que las situaciones nos desenfoquen, tenemos que aprender a contar los beneficios. Y en este Salmo, en estos primeros 5 versículos del Salmo, David inicia a mencionar 6 beneficios para nuestra alma. Los cantamos. ¿Cuál fue el primero? Cuando decimos ¿por qué? Él es quien perdona todos mis pecados. ¿Verdad? Ese es uno, el primer beneficio. Pero David dice, bendice alma mía al Señor y todo mi ser es profundo, porque todo mi ser incluye mis juicios, mis afectos, mi conciencia, mi memoria, mis emociones. Todo mi ser reconozca quién es el Señor. Esta semana hablaba con una querida amiga, una mujer de Dios que nos decía, toda mi casa estuvo enferma con COVID en Venezuela y no tenían las medicinas, no podíamos darle la atención que ellos requerían. Y dije, me dijo, por la primera vez
le dije al Señor, tengo miedo de tu soberanía, porque yo sé que eres soberano, pero me cuesta, Señor, que tu voluntad y tu soberanía sea que los pierda. Y me dijo, y entendí que aún mi alma con esa emoción de temor era una ofrenda agradable para el Señor. Le pude decir, Señor, yo sé que tú eres soberano, pero tengo miedo y hoy te ofrezco este temor, Señor. Hoy lo levanto delante de ti. Y milagrosamente ella me decía, ¿cómo? Cuando tenían que ir a buscar medicamentos, quizá a la medianoche con la farmacia cerrada, alguien estaba allí y les abría y les proporcionaba el medicamento. O de pronto llegaban tanques de oxígeno a la casa. O enfermeras, hasta placas de tórax se las tomaron en la casa. Yo decía, wow, el Señor se sobró en mostrar su favor. Pero a veces uno no conoce o conocemos algo del nombre de Dios y queremos bendecirle, pero al mismo tiempo decimos, Señor, no sé cómo me voy a enfrentar a esto. Y yo te quiero decir algo, todos los nombres de Dios en la Biblia se manifestaron a causa de una aflicción. Dios no se mostró como el Señor sanador si no fue porque sanó a alguien. Dios no se mostró como el Señor salvador si no fue porque salvó a alguien. O como cuando dijo Moisés, el Señor es el estandarte del pueblo. No fue sino cuando en la primera batalla que tuvo el pueblo de Israel contra los amalecitas, él se dio cuenta que la batalla era del Señor, porque cuando él alababa a Dios, el pueblo ganaba, pero cuando él se cansaba, el pueblo perdía. Así que él supo que Dios era el estandarte, el refugio, la fuerza, la identidad del pueblo. El estandarte es esa identidad con que los soldados marchaban, proclamaban quién era, cuál era su fuerza. Y en este caso para Israel el estandarte era el mismo Señor que iba delante de ellos peleando sus batallas. Pero nunca sabían que Dios tenía ese nombre hasta que Dios les acompañó en una batalla. Y muchas veces pasa así con nosotros. Nosotros vamos conociendo a Dios conforme vamos viviendo que Él fue bueno. ¿Cómo sabes que Dios es bueno? Porque ha sido bueno contigo. ¿Cómo sabes que Dios es misericordioso? Porque ha tenido sobre ti misericordia, ¿cierto? Y es como cuando uno quiere aprender a manejar una bicicleta. Uno aprende practicando, ¿verdad? Bueno, solo con la excepción de nuestro querido amigo José Luis Robledo, que nos contaba que cuando él estaba pequeño, él soñaba tanto con montar bicicleta, pero no podía tenerla. Y todas las noches se acostaba pensando cómo él se iba a montar cuando la tuviera, cómo él iba a arrancar. Y en eso, meses después, su primo recibe una bicicleta de regalo. Y José Luis le dice, ¿me la puedes prestar? Y el primo dice, claro. Y ahora sí llegó el momento. Y todo lo que él había practicado en las noches antes de dormir, lo hizo excelente a la primera. Solo que él le había faltado practicar algo. ¿Cómo frenar? Y el primo gritaba y corría, dame la bicicleta, dámela. Y él decía, es que no puedo. Y le decían, ¿por qué? Porque no sé. Esa parte no la practiqué. Y así nos pasa a nosotros, conforme vamos a conocer cómo es Dios, nos tenemos que montar en la fe, que es el vehículo que nos lleva a conocer a Dios, que nos lleva a experimentarlo a Él. Y conforme vamos andando, vamos aprendiendo más y más de nuestro Señor. Es a través de los momentos difíciles, de los momentos donde necesitamos que Dios se haga manifiesto como Dios, es donde Dios va a brillar y hacerse Dios. Hay veces que nos avisan las pruebas, como el COVID. Creo que es algo muy fuerte porque a los que no les ha dado, uno lo ve en las noticias, lo ve de lejos, pero conforme se va acercando, como que se va preocupando, ¿no? Uno, y cuando le llega el diagnóstico de positivo, muchas personas me han testificado que ahí sí, antes no se sentían tan mal, pero apenas dice positivo, dice, ay, todo le cae. ¿Sabes por qué? Porque hay una batalla muy fuerte, es un diagnóstico muy fuerte. Tenemos que decir, Señor, en tus manos estoy. Como cualquier diagnóstico que llega fuerte a nuestras vidas, es muy difícil y necesitamos caminar con fe, con paciencia y creer, una vez más, sacar todo lo que hemos echado en nuestro corazón de fe y decir, Señor, sosténme.
Pero hay crisis que llegan a nuestra vida que no sabemos o que no se anticipaban, que venían, pero que a la larga o conforme la vivimos, nosotros podemos conocer a Dios. Recuerdo cuando tenía 17 años y afrontamos la pérdida de mi padre. Fue algo que no esperábamos, nos agarró muy fuerte cuando mi padre murió. Y puedo decir, ha sido el momento más oscuro, pero a través de ese momento pude aprender a confiar y a conocer al Señor de una manera que no lo había conocido antes. Y yo, por ejemplo, conocí al Señor y dependía de Él para muchas cosas. Dependíamos de Él para todo, para la sanidad, para la provisión, para todo, para dirección. Y Dios siempre había contestado, pero en esta ocasión nos enfrentamos a un no. Habíamos orado por la vida de mi padre y no, la respuesta fue, Dios tenía otro plan. Eso que decía esta amiga, esa soberanía de Dios que de pronto me da miedo. Y aquí llegó y su voluntad fue llevarse a mi papá y estamos frente a esta situación fuerte, pero conociendo a Dios más intensamente. Años después, cuando nos enfrentamos a otra prueba muy fuerte, mi esposo y yo, que fue que teníamos esta ilusión porque estábamos embarazados y se pierde el bebé, yo recordé, yo ya he caminado por ese valle de sombra y de muerte. Y yo ya he conocido a Dios. Y esa noche que estábamos juntos afrontando esta pérdida, la presencia del Señor entró en nuestra habitación porque pudimos elevar una alabanza y poder decir, hoy sé que puedo descansar en tu soberanía, aunque duela, pero ya no hay temor. Ya no hay temor de tu soberanía porque me enseñaste en el pasado, nos has enseñado cómo navegar, que tú estás con nosotros, que tú eres real cuando dices, cuando pases por el fuego, tú no vas a estar solo, yo voy a estar contigo y mi mano te sacará adelante. Y en medio de ese dolor y de esa pérdida, había una esperanza de que el Dios que nos había sostenido en el pasado, lo iba a hacer otra vez, porque su nombre es fiel, porque Él no cambia y porque Él es el mismo. Y por eso es que podemos descansar. Es importante conocer a Dios también, aunque no es que las vas a experimentar todas las cosas, pero saber cuando lees la palabra, aprendes cómo fue Dios con su pueblo para entonces, cuando estés en una situación, tú puedas clamar al Dios de la Biblia. Como lo hizo David cuando se enfrentó con Goliat. Era un muchacho joven, era el muchacho que había conocido a Dios cuando cuidaba las ovejas de su padre y ahora cuando se enfrenta a un gigante, a un paladín, a un guerrero mucho más grande que él, que tenía asustado a todo el ejército, David se levanta delante del filisteo y puede decir, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y dice, hoy el Señor te conquistará, porque él sabía que el Señor de los ejércitos celestiales estaba a favor de su pueblo. Eso él lo había leído y él lo estaba poniendo en práctica. Y yo te animo que cada vez que tú te acerques a la palabra, le digas al Espíritu Santo, revélame también quién realmente eres tú, para yo ponerlo en práctica en mi momento de prueba, en mi momento de lucha. Y así fue, y dijo, el Señor te conquistará, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y más adelante dice, y todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. 6 beneficios que podemos recordar que ya tienes en tu alma para que le digas y le recuerdes a tu alma. Número 1, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cantamos pecados, pero la palabra que se usa realmente es la palabra iniquidad. Y quiero explicar qué significa esto. No dijo, Él es el que perdona tus errores, tus fallitas o algunos, todas tus iniquidades las perdonó el Señor. Y hay una diferencia entre la palabra transgresión
y la palabra iniquidad. Quiero leer para ustedes Isaías 53:5. Dice: mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Dos cosas que perdona el Señor. Que a veces decimos el pecado, pero hay diferentes tipos de pecado. La transgresión es cuando nosotros fallamos a la ley. Es el acto externo del pecado. Pero la iniquidad es la maldad que está en el corazón. La maldad que quizá no tiene un fruto y no sale a la luz, pero Dios aún perdonó esa maldad que es más fuerte y está en el corazón. Jesucristo lo dijo así en Mateo 5, versos 27 y 28. Han oído el mandamiento: no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y ahí es tremendo porque hay muchas cosas que no salen a la luz, pero el Señor es el único que perdona todo lo que está adentro, aún la maldad. Y te voy a decir algo más. En el libro de Éxodos nos enseña que lo que se transfiere o lo que se castiga de generación en generación no es la transgresión, es la iniquidad. El pecado, la raíz que viene adentro, es lo que se transmite de generación en generación. Pero el Señor perdona, dice que se transmite hasta la tercera y cuarta generación, pero el Señor perdona a 1000 generaciones, para que usted pueda comparar cómo es el corazón de Dios. Empieza a bendecir al Señor diciendo: gracias, Señor, porque tú me has dado paz contigo. Cuando yo tengo perdón de pecados, yo tengo una paz con Dios. ¿Sabes cómo se le llama al enemigo en el Nuevo Testamento? En el libro de Apocalipsis se le llama que el enemigo es el acusador de los hermanos, el que acusa. Pero también la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan que tenemos abogado en el cielo. Un abogado que cuando hay alguien que acusa, hay uno que se levanta, y ese es Jesucristo. ¿Y cuáles son las evidencias de tu perdón? Y Jesucristo resucitado tiene las marcas en su mano que dice: aquí está la evidencia de cuando los hijos de Dios pecan. Donde hay pecado, hay una evidencia de que hay perdón en el cielo. Hay uno que intercede al lado del Padre, dice la palabra de Dios. Dice Primera de Juan 2, del 1 al 2, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Toda la carta les anima, no pequen. Pero si alguno peca, recuerde, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Segundo beneficio, Él sana todas tus dolencias. Y una de las consecuencias de la caída de Adán, del pecado en el mundo, es la enfermedad. El cuerpo experimenta dolencias, pero quiero enfocarte que este salmo está hablando al alma, a un alma enferma. El alma que está dolida con celos, con ira, con lujuria. Esas son las enfermedades del alma, con orgullo, con avaricia, enfermos. Pero cuando somos primero perdonados, el Señor empieza un proceso. Él quiere llevarte a una sanidad. Todo lo que el alma duele, resentimiento, venganza, ganas de hacer justicia por tu propia cuenta, el Señor sana tus dolencias. ¡Qué bendición esto! Tercero, dice, el que rescata del hoyo tu vida. Otra versión decía, el que rescata tu vida de que sea desperdiciada. Y se da la idea de alguien que está en un calabozo o en una venta de esclavos y nada más está esperando para que alguien redima su vida, la compre y la ponga en otro lugar, la saque de ese lugar, de ese hoyo. Jesucristo pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir una vida que no sea desperdiciada. Hoy vimos el testimonio. La iglesia está celebrando 61 años de ser fundada, justo el Día de las Madres se fundó. Y
Y vemos cómo el pastor John fue un hombre que tuvo unos inicios muy humildes, pero si usted conoce la historia, fue mucho más humilde antes de que él conociera del Señor. Miss Dory cuenta cómo era la vida de este hombre que vivía en un pueblito en Texas, en pueblos donde se recogía algodón, y él jamás soñó lo que es una vida redimida y una vida comprada. Pero cuando Jesucristo llegó a su ser, empezó a impulsarlo hacia las cosas de arriba, hacia la excelencia. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Nosotros, ¿qué sería de nosotros sin el Señor? Yo no sé cuál hubiera sido el destino. Si mi mamá no hubiera aceptado al Señor, ella cambió el destino de los 3 hijos. Hoy los 3 servimos al Señor con pasión y tenemos una vida excelente porque hemos abrazado el tesoro de tesoros que es el Señor. Pero no sé qué hubiera sido, hacia dónde hubiéramos ido. ¿Hacia dónde? Sí, hacia nuestros propios deseos. A seguir enfermos, a seguir quizá tratando de hacer lo mejor posible, pero en nuestras fuerzas. Pero el Señor compró tu vida para que tu vida valga. Y recordaba un testimonio de un familiar de mi esposo que a los 17 años se encontraba en el lugar incorrecto con la gente incorrecta. Y llega la policía y los lleva presos a todos por posesión de drogas. Y cuando están en la cárcel, 3 meses está esta persona en la cárcel, pero una juez a la hora de sacarlo y sentenciarlo le dice: hoy en mis manos está tu vida y yo decido, le dijo, darte la libertad, pero más te vale que hagas algo bueno con tu vida y que mires muy bien con quién te juntas y con quién andas. Y este muchacho de 17 años, cuando oyó eso, tomó el consejo y hoy en día es un hombre exitoso, de familia. Su vida totalmente, hizo caso al consejo, a lo que le había dicho la juez, a la oportunidad que Dios le estaba dando para que su vida fuera diferente. Y eso fue lo que hizo Dios. Como un juez perfecto, Él nos dio la libertad para que nuestra vida no sea desperdiciada. Así que nuestra vida vale mucho y nuestra alma tiene que saber: gracias, Señor, porque tú me sacaste del hoyo. Yo no conozco tu historia, pero cada uno la conoce. Y uno solamente puede decir: gracias, Señor, porque yo no sé, como yo te digo hoy, yo no sé dónde estaría si el Señor no hubiera estado en nuestras vidas. Y eso es una forma de decirle gracias, Señor, otra gratitud más. La cuarta, dice, el cuarto beneficio del alma es que Él te corona de favores y de misericordias. Qué lindo, porque el Señor ya con lo que ha hecho ya sería suficiente. Mira, ya te perdoné, te cambié el destino eterno, ya ahora yo te saqué de ese lodo, te estoy dando un nuevo camino para ti, una nueva vida. Pero además de eso, el Señor quiere sonreír, como hemos venido escuchando del pastor Danilo, de cómo es un año del favor de Dios, cómo la bondad de Dios quiere revelarse a favor de los hijos de Él. Y como también decía el pastor Joel, a veces es muy fácil acostumbrarnos a los favores de Dios en nuestra vida. Pero ese último día que predicó el pastor John, que se devuelve y mira a la iglesia y dice: yo no me acostumbro al favor de Dios sobre mi vida. Esta casa es un testimonio del favor de Dios. Tu vida es un testimonio del favor de Dios. Pero cuando el alma está atribulada, ¿no es cierto que nos enfocamos en lo que nos falta? ¿No es cierto que nos enfocamos en lo que no tenemos o lo que nos está atormentando? Cuando lo que debemos ahorita es enfocarnos todo el favor que hemos recibido, toda la bondad de Dios. Como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y eso es lo que importa. Así que, alma mía, deja de estar llorando, alma mía, deja de estar desenfocada. Alma mía, es hora de que te levantes a contar los favores que el Señor te ha dado. La gloria del Señor que se ha lucido sobre nuestras vidas. Eso es el favor de Dios, es reconocerlo. Como una persona aquí de la iglesia me decía que había un hombre que estaba diciéndole
necesitaban estacionar y estaba todo lleno, seguro era fin de año, usted sabe que todas las tiendas se ponen llenas, y estaba diciendo, Señor, por favor, Señor, dame un estacionamiento. Y justo en ese momento sale un carro y dice, no, tranquilo, Señor. No reconociendo que es el Señor. Algunos lo agarraron tarde, ¿verdad? No reconociendo que todo lo que vivimos es por gracia y por el favor de Dios. Quinto, el que sacia de bien, y me encanta esta versión como lo dice, el que sacia de bien tus anhelos. Tus anhelos. Era una palabra difícil de traducir, por eso en algunas versiones usted encuentra el que sacia de bien mi boca, pero realmente la palabra es más como un ornamento, como que Dios le gusta lucir sobre nuestras vidas su gloria. Y entonces yo siempre he visto que a veces estamos desafiados a soñar sueños grandes y a creer por cosas grandes, pero a veces no nos da ni la capacidad. Decimos, como a veces uno dice, ay Señor, cuando uno no tiene carro, ay Señor, aunque sea una moto, ¿no? Aunque sea una motico, Padre. Y de pronto Dios dice, no, mija, porque en una moto te va a ir mal. Mejor yo quiero algo mejor para ti. Ay, Señor, cuando se retrasa y no llega el hombre de Dios a nuestra vida, uno primero empieza por el príncipe azul. Usted sabe, como a los 12 años uno empieza a orar por el príncipe azul. Y ya cuando uno está grande dice, bueno, Señor, no importa que sea azul, morenito, trigueñito, blanco, no sé, Señor. Y empieza uno como esos anhelos de pronto empiezan a bajar, pero el Señor tiene planes y anhelos para nosotros que son diferentes, pero siempre son mayores. Dice la palabra de Dios que los planes y los pensamientos de Dios sobre nosotros son más altos que nuestros pensamientos. Y ahí es donde, como el Señor quiere saciar tu alma y decirte, mira, de pronto tú planeas algo así, pero es como la bendición de Efesios 3:20 que creemos aquí en la iglesia, que nosotros pedimos de una manera, pero el Dios que es mucho más abundantemente, que nos da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, nos dará conforme a sus riquezas. Y eso es como nosotros debemos descansar y caminar. Y el sexto beneficio, por cierto, el hecho de que Dios me sacia de bien no quiere decir que Dios me da riqueza. No quiere decir que Dios me da muchas cosas, no quiere decir que Dios me da todo, quiere decir que Él sabe cuál es el bien para mí, porque es un Padre bueno y Él sabe lo que yo necesito. Así que el de estar saciado no es estar en sobreabundancia de cosas, no podemos malinterpretar, es decir, yo sé, mi alma, Señor, está bien, mi alma está satisfecha. Y punto número 6, o bendición número 6, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y yo cantaba eso, y yo decía, ay, qué chévere, Señor, o sea, cirugía plástica gratis. Y no es así, estamos hablando del alma. Estamos hablando, ahora, el espíritu alegre hermosea el rostro, eso es una verdad, eso no hay que dudarlo. Pero lo que está diciendo el salmista es, y que te rejuvenezcas como el águila, es realmente que tú puedas vivir vigorosamente. Habla de dos palabras que es vigoroso y realmente y próspero en tu alma. Aunque yo creo por una vejez realmente fuerte, saludable, la promesa también del Salmo de que envejeceremos como esos fuertes cedros del Líbano y que en la vejez daremos frutos. Yo creo esto para mí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con un alma que sabe que es perdonada, que ha sido sanada de la ira, del rencor, del dolor que manejaba, que ha visto que ha recibido los favores y la misericordia de Dios y que mis anhelos eran unos, pero que Dios ha guiado mi vida por una senda diferente y puedo estar agradecida? ¿Sabes qué va a pasar con esta sexta bendición de rejuvenecerme como el águila? Que yo puedo decir, gracias Señor, porque aquí en esta altura de mi vida he podido ver, he podido caminar contigo y te conozco más y soy transformada por tu presencia en mi vida. Sabio, a veces se dice que las canas dan sabiduría. No, las canas dan una muestra de que somos viejos, de que estamos caminando y hacia allá, algunos más rápido que otros, se nos evidencian las canas. Pero las canas no es evidencia de sabiduría. La evidencia de la sabiduría
es un alma que ha aprendido a caminar con su Señor, con la fuente que es la sabiduría para uno. Y conforme tú caminas con el Señor, lo que sucede con tu alma es que se va poniendo fuerte, vigorosa, se va poniendo sabia, hermosa, y entonces estamos listos para dejar legado a los demás. ¿Usted se acuerda cuando uno en ciencias le enseñaban que el hombre nace, crece, se desarrolla y luego dice y se multiplica? El alma, cuando vamos creciendo, podemos llegar a ese punto de decir, y ahora yo puedo multiplicarme en otros, puedo invitar a otros, dejar un legado también para los demás, no solamente para mi generación, sino ser una gran influencia para las personas que están a mi alrededor. El antídoto contra la tristeza es: empieza a contar, alma mía, todas tus bendiciones. ¿Estás listos para que cuando tú te sientas así puedas decir, Señor, enséñame a ser agradecido? No a mirar en dónde yo me quedé, no mirar lo que me falta, sino realmente reconocer que todo lo que tengo, que tú me has dado, mucho más de lo que yo he podido pedir o entender, tú me lo has dado a mí. Amén. ¿Recibe esa palabra, iglesia? Yo te pido que ores conmigo. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque hoy podemos decir como Job, yo de oídas te había oído, Señor, pero ahora yo te conozco. Y yo no sé, Señor, por qué camino ha caminado, Señor, o en qué situación está cada persona, pero hoy te pido, Señor, que tú les salgas al encuentro y en este momento tú muestres, Señor, con cada uno que tú eres un Dios amplio, Señor, en misericordia y en bondad. Señor, yo te pido, si hay personas todavía lidiando con culpas porque hay un acusador, Señor, que está acusándonos de decir, ¿tú crees que eres merecedor del favor de Dios con todo lo que has hecho? ¿Tú crees que eres suficiente para recibir del Señor? Pues hoy el Señor se para aquí y te dice, yo soy suficiente, mi sacrificio fue suficiente. Y yo te quiero invitar allí donde estás, si nunca le has dicho al Señor, Señor, hoy creo que tú eres suficiente para mí. Hoy quiero recibir todos tus beneficios. Que le digas conmigo, dile, Señor Jesús, hoy estoy delante de ti, Padre. Y yo te entrego mi vida, Señor, y yo te pido que tú seas el Señor, el Salvador, el restaurador, el que redime mi vida, el que la compró con un alto precio, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú vengas a vivir conmigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Yo oro por aquellas personas, Señor, que sus almas están en lugares oscuros, que están batallando y que tal vez le estás diciendo, Señor, me da miedo tu voluntad, me da miedo lo que vaya a pasar. Hoy oro en el nombre de Jesús que puedas descansar en que el Señor es un Dios bueno y que Él tendrá cuidado de ti y cuidado de los tuyos. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alma mía, dale gracias, sus bondades no olvides jamás. Es tu Dios quien te perdona, de tus faltas no se acuerda ya. Él cura tu enfermedad y si hay dolor, también lo sana. Y si al hueco fuiste a dar su fidelidad, te rescata. Mi gratitud hoy canta, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. No olvidaré su gracia que me alcanzó, que me rodeó. Alma mía, dale gracias, sus bondades no olvides jamás. De su amor Él
florecerá, como el águila conquistarás nuevos aires.